¿Todos bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Qué bueno. ¿Podemos orar un ratito? Y pedirle a Dios que nos hable a todos, me incluyo, para que lo que se comparte aquí en este lugar sea de Dios y a través de su palabra podamos entender lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres un Padre bueno. Eres un Padre que nos bendice, que nos sustenta, que nos abriga, que coloca techo sobre nuestras cabezas. Y eres un Padre también que nos habla con su voz potente, con su voz de amor, como una suave brisa o bien como un trueno. Tú eres un Padre de amor, un Padre de misericordia y que nos habla. Y en esta hora queremos pedirte que por el obrar de tu Espíritu Santo tú nos hables al corazón. Tú nos hables a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y pueda discernir los pensamientos que hay en nuestro corazón. Podamos recibir tu palabra con gozo, con regocijo y agradecidos porque tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que leamos el Salmo 19. ¿Les parece? Vámonos al Salmo 19. Este salmo es muy hermoso. Yo cuando lo leía lo disfrutaba, pero la invitación que me hicieron los pastores para poder compartir la palabra, no pensé que lo iba a compartir ahora como algo para reflexionar, como parte de los textos que hay para reflexionar, y es muy bueno que lo miremos con suma calma, con sumo detalle. No sé si ustedes, pero me está pasando que cada vez que leo un versículo, al principio lo leo, después lo leo de nuevo, empiezo a entender algo distinto, luego lo vuelvo a leer y encontré una cosa, sino que 3 cosas más. Y en la medida que lo vuelvo a leer, al día siguiente aparecen 5 cosas distintas. Así que los quiero invitar a que lo leamos todos juntos. Dice el primer versículo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. En el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias,
que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Si vemos con detalle los primeros 6 versículos de este salmo, David manifiesta que de su creación Dios de alguna manera manifiesta su voz. Manifiesta su voz. La voz con que todo fue creado. ¿Cómo fue creado toda la creación? Buena pregunta. ¿Cómo fue creada la creación? Es una buena pregunta para recordarnos lo que dice en el Génesis, por lo que recuerdo. ¿Cómo fue creada la creación? Por un día. Día tras día fue creándose de a poco las cosas. Pero ¿cómo ocurrió? Por medio de la palabra. Es decir, Dios habló y fue creado. Así fue. Cada vez que Dios hablaba, primero creó la luz, luego creó los astros, la tierra, la ordenó, separó las aguas de las aguas, hizo la expansión, los cielos, si se recuerdan. Después separó lo seco de las aguas e hizo la tierra y los mares. Luego empezó a crear las especies, primero las del mar, los peces, los monstruos marinos y las aves del cielo, luego de la tierra, las bestias del campo. Y así fue creando todo. En la medida que iba hablando, Dios fue creando. Por lo tanto, en estos 6 versículos trata de explicar que de la creación brota su voz, la voz de Dios, y que podemos ver, estos días de lluvia son días extraordinarios, que si uno mira al cielo cuando está parcialmente nublado y aparece el atardecer, las nubes se convierten en rosado, en unos tonos que es imposible que el hombre pueda hacer, y en cielo se convierte en un cuadro del mejor artista que no está en este mundo, sino que está fuera de él, que supera todo el universo y todo lo creado. Y cada instante el cuadro va cambiando. Es tremendo. Y podemos tener el privilegio que con nuestros ojos, desde la perspectiva donde estamos parados, podemos ver la hermosura de su creación. Y en esta creación Dios dice que nos habla. Y habla de una noche a otra noche sabiduría. Pero sin palabras. ¿Se han dado cuenta? Sin palabras, Dios nos habla. Y hace alusión al sol. Y que en este sol la tierra es el tabernáculo para esta estrella. ¿Qué es el tabernáculo a todo esto? Buena pregunta. Paré un poquito y dije, ¿qué es el tabernáculo? Ustedes que son más eruditos que yo en esto, ¿qué es el tabernáculo? Una habitación. ¿Y qué contiene esta habitación? El arca del pacto, perfecto. ¿Pero qué manifestaba esta arca del pacto? La presencia de Dios. Por lo tanto, si entendemos que el tabernáculo es un salón, como dijo nuestro hermano Irán, y donde estaba el arca, como dijo nuestro hermano Carlos, y que esta arca representaba la presencia de Dios, la tierra se convierte como la presencia de esta estrella, del sol. Es como era el salón donde estaba esta estrella, y todo lo que toca esta estrella percibe el calor de esta. Y lo denomina David como un gigante que calienta todo. ¿Cómo sabía David? Estoy pensando que esto fue hace ¿cuántos años más o menos? 3.000 años aproximadamente, 2.800 quizás. David entendió que el sol era más grande que la tierra porque le dice que es un gigante que calienta todo. ¿Cómo lo pudo ver? Si en esa época de astronomía se sabía poco.
No es que no se sabía, pero se sabía poco. Pero él entendió que el sol era un gigante. Claramente él podía ver la manifestación del sol, que todo lo que tocaba el sol lo calentaba. Pero él sabía que era un gigante que recorría todo el cielo y sobre todo lo que tocaba se calentaba. Bueno, todo lo anterior, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de lo que hemos leído, es el preludio para lo que viene después, que es la palabra de Dios. Y lo que dice de la palabra de Dios es lo siguiente, desde el versículo 7. Cambia el sentido de los versos, cambia el sentido del enfoque que está puesto en este salmo. Dice que la ley de Jehová es perfecta. En sus hechos, en su vida, David percibió la palabra. Recuerden bien, David estaba escribiendo salmos. Existía de alguna manera los escritos del Torá, los 5 libros de Moisés, algunas cosas escritas por algunos profetas, pero no estaba la Biblia completa que hoy podemos percibir. Pero él sabía que en esos 5 libros ya la ley era perfecta. Y tan perfecta era que logra convertir el alma. Recordemos lo que sucedía en esa época. Él tenía claridad de esto respecto del accionar del Espíritu Santo porque él fue ungido y fue lleno del Espíritu Santo, el rey David, pero el pueblo no. Pero él sabía que la ley de Jehová convierte el alma. Él podía ver la manifestación de esa ley en su pueblo, en el pueblo de Israel. La declara verdadera, logrando que cualquiera que pronunciara la ley de Dios se convierte en sabio, haciendo sabio al sencillo. Qué simple. Cualquiera que pudiese declarar la ley de Dios, bastaba con que la declarara y se hacía sabio. Impresionante. Declara que es recta, alegra el corazón. ¿Por qué? Porque no tiene dobleces. Al no tener dobleces, no son como las palabras humanas, que dice una cosa y después se desdice de las cosas que dice. Yo puedo decir, no, mañana nos juntamos y no llego. No, te llamo después, nunca te llamé. Te mando un correo, nunca mandé el correo. Y eso desanima, ¿o no? Es cuando uno escucha de papá, hijo, no te preocupes, te voy a traer un regalo y nunca llega el regalo. Y esas cosas desaniman, pero no. La ley de Jehová es recta, alegra el corazón. No se desdice de lo que dice. Es perfecta en esto. No hace que el corazón se entristezca. Después dice el David que cada precepto o mandato de la ley de Dios es puro. Como es tan puro, no tiene intenciones turbias ni contaminadas. Por lo tanto, hace que los ojos brillen. Y ante una circunstancia, una dificultad, una prueba, nuestros ojos brillan, haciendo de que esa oscuridad desaparezcan. La ley o los preceptos o mandatos de Dios hacen que ante las dificultades, esta ley hace desaparecer. Nuestros ojos se iluminan por su ley, por los preceptos de su ley. Señala que el temor de Jehová es limpio, no tiene contaminación. Y como no tiene contaminación, tampoco se pudre, no se pierde, sino que permanece para siempre. Los juicios de Dios, dice después David, son verdad y son justos. ¿Qué entendemos por los juicios de Dios? Es una pregunta que me hice cuando paré aquí, puse el freno de mano y dije, aquí hay algo. ¿Qué son los juicios de Dios? Lo que Él determina. ¿En qué? En el quehacer de las personas. O sea, hay un hecho y Dios emite un juicio sobre ese hecho. De hecho, es tan así que tiene que ver con la disciplina del Señor cuando nosotros hacemos un hecho que no está alineado con su mandato. Por lo tanto,
tiene que ver con la disciplina a quienes son los hijos de Dios. ¿Me explico? En Hebreos 12 dice del 5 al 6, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Por lo tanto, los juicios de Dios, que aquí comenta David, en el fondo son la disciplina del Señor. Por eso Dios, en sus juicios, que son siempre perfectos y santos, yo no sé cuánto hemos sido disciplinados por el Señor. Yo soy disciplinado y no una vez, muchas veces. ¿Cuánto hemos sido disciplinados? Yo solamente perfecto, no importa. No se preocupen, no se preocupen. Hay más de uno, ya, excelente. No sé, yo voy a hablar por mí solamente. Así que, si he sido disciplinado por el Señor, en primer lugar, Él duele. No sé ustedes, pero a mí me duele cuando Dios me disciplina. Y me duele harto. Pucha que me duele. Pero así también, después de la disciplina, viene la paz de que Dios me habló. Tuvo compasión de mí y me corrigió. Amén. ¿Cuánto hemos sido disciplinados por el Señor? Nuevamente pregunto. Por eso David los atesoraba, y así dice David, más que el oro y el oro afinado, señala que son dulces y más dulces que la miel y la que destila del panal. ¿Cuántos han tenido un panal con abejitas ahí que saca miel? Yo también he tenido, mi papá tuvo como 30, hasta 30 colmenares. Y recuerdo cuando sacábamos la miel, sacábamos los paneles, echábamos humitos, volaban todas las abejitas, sacábamos los panales. Cuando colocábamos cada uno de los paneles llenos de miel, sacábamos la cera que queda cubriendo cada una de las celdas que contiene el panal, y luego por proceso centrífugo salía la miel. Sacábamos 200, 300 kilos de miel aproximadamente. Pero cuando salía la miel, una vez que abría una la válvula y salía la miel, un aroma, un sabor indescriptible. No puedo compararlo con la miel que después se va endureciendo con el tiempo. No es la misma. Es dulce, pero la primera es extraordinaria. Y más dulce que esa miel, dice David, son los juicios de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Yo soy hijo también. ¿Cuántos hijos se sienten animados y buscan que sus padres los disciplinen porque aman la disciplina del papá o de la mamá o de sus abuelos? Maridos, yo soy marido también. ¿Cuántos maridos hay aquí? ¿Cuántos maridos se sienten animados y buscan la disciplina de sus esposas porque aman cuando eso ocurre y la disciplina la encuentran más dulce que la miel? Yo no. Esposas. ¿Cuántas esposas hay aquí? Hay varias. ¿Cuántas esposas se sienten animadas y buscan la disciplina de sus maridos? Porque aman cuando eso ocurre y lo encuentran deseable más que el oro. ¿Cuántos padres, madres y abuelos hay aquí? ¿Cuántos padres, madres y abuelos hay aquí? Perfecto. ¿Cuántos padres, madres y abuelos se sienten animados cuando sus hijos o sus nietos les disciplinan o juzgan por su porfía o tosudez o por cualquier otra razón porque saben que en eso va a haber grande galardón? Bueno, David decía que eran deseables más que el oro afinado, y eran más dulces que la miel y la que destila del panal. Entonces, ¿de qué hablaba David? Porque yo no encuentro que nadie levantó la mano aquí, ni yo la levanté. Bueno, David los valoraba
con este valor que está aquí escrito, no lo escribí yo, lo escribió él, ¿ya? Así que David se tiene que hacer cargo, pero entiendo la mirada de lo que hizo David. ¿Por qué? Porque no valoraba sus juicios, sino que reconocía la necesidad que él tenía de los juicios de Dios sobre su propia vida. Le eran muy necesarios sus juicios. Se sentía amonestado, pero en paralelo experimentaba el amor sobrenatural de Dios sobre su propia vida. Porque sabía que a través del juicio, su Señor, su Dios, Jehová, su Dios Altísimo, lo estaba salvando de su vida de pecado y de muerte. Dios sabía, David sabía de que él necesitaba la amonestación de Dios para salvarlo de su propio pecado, de su propia muerte. Para David, el guardar los juicios de Dios tenía un gran galardón, como está escrito, como lo hemos leído juntos todos, porque había una promesa de Dios, y es más grande que cualquier riqueza o cualquier valor en esta tierra. Luego de lo que dijo, David piensa en los defectos humanos y concluye que no hay quien entienda sus propios errores y solicita a su Dios o Padre que lo libre de sus errores ocultos, y anhela su galardón. Incluso le pide a Dios que lo libre de las soberbias. ¿Qué son las soberbias? Orgullo, rebeldía. Van bien, van muy bien. Dicen que la soberbia es considerada el pecado fundamental y la madre de todos los demás pecados. La soberbia. Tan así que el primer pecado cometido y registrado, y fue registrado en la Biblia, es el acto de soberbia de Satanás, quien se negó a seguir reconociendo a Dios como su Señor. Y fue el primer pecado. ¿Y qué pide David? Que los libre de las soberbias. Líbrame de las soberbias, Señor. En el versículo 13 así lo dice. Asimismo, esta soberbia fue la trampa que sedujo a Adán y a Eva en la mentira de la serpiente. ¿Qué dijo en Génesis 3:5? Si comes de la manzana, serás como Dios. Pero a ver, y aquí quiero que miren la naturaleza de Satanás. Porque Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Les dijo una mentira? O sea, sí dijo una mentira y no dijo una mentira. Porque dijo que iban a ser como Dios. Pero si ya eran como Dios. Y así es Satanás. Te convence de algo que tú ya tienes, como si no lo tuvieras. Te convence de algo que no es, pero que sí es. ¿Me explico? Trata de mentirte siempre en la forma en la cual tú no estás fundamentado en su palabra. Claramente David sabía que estaba hecho en imagen de Dios porque Dios lo puso en su mente y en su corazón, igual que en Eva. Pero la mentira de Satanás o de la serpiente tuvo la astucia y el veneno del pecado en su corazón, que era la soberbia, y convenció a Eva y luego convenció a Adán. Tenía claro David que librarse de la soberbia traía integridad y que iba a estar libre de gran rebelión. Así que, hermanos, tenemos que estar atentos a esto, a la soberbia. Y quisiera traer alusión a la mesa algo que leí hace un tiempo atrás, que está en 1 de Juan 2:18, y que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conoceremos que es el último tiempo. ¿Qué es anticristo? ¿Perdón? Lo que se pone contra Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, del griego hay dos
miradas que tiene y que uno puede interpretar del griego. Que anticristo es lo que se opone al Mesías o al Cristo, o lo que sustituye a Cristo. ¿Y qué puede sustituir a Cristo? El pecado. Y aquí me empezó a dar vuelta el Espíritu Santo respecto de esto, porque a veces podemos sustituir a Cristo y podemos poner a José Tramón adelante aquí. Y de hecho a veces lo hago, cuando no me sujeto a Cristo. El anticristo es la mirada de este sistema que actualmente podemos ver y que en ninguna parte coloca a Cristo como el centro de las cosas, sino que coloca al hombre, coloca tu bienestar, coloca tus vacaciones, coloca tu descanso, coloca tu confort, coloca tu alegría, tus emociones momentáneas. Vamos al cine, descansa, recupérate, hagamos cosas distintas, salgamos, tienes derecho, puedes hacer deporte. Es tu propia vida, es tu vida. Hazte respetar. Hermanos, aquí esto es más delicado que decir lo que está en contra de Cristo, sino que puede ser en vez de Cristo. Y esto ya no es tan simple. Es más cercano al anticristo que si decimos en contra de Cristo. Porque el anticristo también puede ser en el lugar de Cristo. Así que podemos usar nuestros propios criterios para tomar decisiones en nuestra vida sin hacer caso a lo que Dios nos ha instruido. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En lo personal no me agrada la disciplina, pero hay que mirarla como la disciplina de Dios. Aunque venga del hijo, o del nieto, o del hermano, o de la esposa, o del esposo, o del abuelo, o de tu hermano en Cristo. Es necesario la disciplina del Señor, de donde venga. Si está en el orden de Dios la disciplina, si está en la forma de Dios la disciplina, es necesaria para tu vida, es necesaria para mi vida. Si no aceptamos la disciplina, es que la soberbia se ha apoderado y dominado nuestros pensamientos. Hay que aceptarla con alegría y regocijo, como dice, aunque no sea grata en el momento, pero es muy necesaria. Hace morir nuestra carne y nuestro espíritu se gozará de la dulzura del amor de Dios y veremos cómo esa disciplina transforma nuestra vida al carácter o a la forma de Cristo Jesús. Y vamos a deleitarnos de la dulzura que tiene esta vida en Cristo, como la miel, como la que menciona David, y la valoraremos más que el oro. En el último versículo se señala que el corazón íntegro y libre de pecado permite agradar a Dios con todo. Y David pide a Dios que sus dichos y que la meditación de su corazón sean gratos delante de Dios. Que nuestros dichos y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de Dios. Así que si revisamos este Salmo 19 como lo hemos visto recién, podemos entender o llegar a una conclusión muy simple, que es que Dios nos revise. Es un poco extraño esto, pero hace muy bien que Dios nos revise, como dice el Salmo 26, júzgame, oh Jehová, escudriñame y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, como un ruego personal delante de Él. Luego de revisar este Salmo, tenemos que entender que la Biblia claramente contiene la voluntad de Dios y debemos ajustarnos en nuestro andar a esta palabra que está escrita. Pero esto es solo la base. ¿Y por qué digo que es solo la base? Porque también en la palabra impulsa, anima, exhorta, instruye para que tengamos una relación permanente con Dios. Una relación donde no solamente podamos
comprender desde nuestra perspectiva humana a Dios, sino que podamos conocer a Dios mismo por medio del Espíritu. Y esta palabra que está escrita sea revelada a nuestro espíritu y brote con mucho, pero mucho fruto. Y los frutos del Espíritu estén en nosotros. Así está escrito. Pablo dice a los Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que David en parte experimentó esta verdad porque contenía en su corazón al Espíritu Santo. Y Pablo claramente animaba al pueblo a que conociera de él y a través del conocimiento de Jesucristo, del Dios vivo, pudiesen ver el fruto de Dios en ellos por medio del Espíritu Santo. Así que no es posible quedarnos solo con nuestros sentidos para percibir lo que Dios hace, lo que les comentaban al principio, la creación. No nos podemos quedar solamente con la mirada, con la vista, donde podemos ver la creación, o nuestros oídos, donde podemos escuchar el canto de los pájaros. No es porque sea mala la vista o sea malos los oídos, sino que son limitados. Yo escucho hasta cierto nivel de tono, ya tengo 54 años, así que yo logro escuchar hasta cierto nivel de tono alto. Sobre ese tono ya no alcanzo a escuchar nada. Mis hijos me dicen que saque un sensor que tengo por los ratones y yo no lo escucho. Y ellos lo escuchan y les molesto. Yo ya no alcanzo a escuchar el sonido. Y dije, no, yo no escucho nada. Digo, no, papá, sácalo. Y lo saco. Okay. Por eso es limitada mi audición. Pero también es limitada porque escucho lo que alcanzo a escuchar. Y a veces con lo que escucho yo hago juicios de ciertas cosas, lo cual es muy malo. Porque mi juicio es parcial, es incorrecto. No es suficiente para poder emitir un juicio respecto de algo que escucho de alguna conversación. Por eso tenemos que esperar, antes de hacer un juicio, a tener la información completa. La vista es lo mismo. Ahora tengo que usar lentes para leer. Cuando veo de cerca, yo me acerco mucho, veo manchas. De lejos puedo ver. Tengo limitaciones. Puedo mirar hasta 1 kilómetro y algo. Después ya no alcanzo a ver, veo manchas también. También tengo limitaciones. Y puedo ver solo de día, no de noche, no sé ustedes, pero yo solamente puedo ver de día. De noche tengo que prender la luz para ver. Es limitada la visión. En tanto que si usamos y dejamos que Dios nos mueva, no por nuestros sentidos, tacto, oído, olfato, sino por el obrar del Espíritu Santo, comprenderemos tal cual como Dios nos ve y comprenderemos las circunstancias y las situaciones como el Espíritu Santo nos las revela. Por lo tanto, no es posible vivir una vida en Cristo natural, sino sobrenaturalmente. ¿Amén? Amén. Así que, para poder avanzar en este caminar con Cristo, no solamente, como bien lo señaló David, no solamente tenemos que esperar en Dios, buscar a Dios, estar con Cristo, hemos sido llamados. Y este llamamiento no es que yo me las sé todas aquí para nada, lejos de eso. Dios me llamó algún día. Bueno, la historia la he contado un par de veces, pero no la voy a volver a contar, creo que no es necesario. Pero Dios nos llamó cada uno de nosotros. En alguna oportunidad Dios nos llamó. Y Dios es Dios mismo el que nos llama. Y nos invita a que vivamos su vida para su gloria. En Romanos 1, ¿podemos colocar Romanos 1? Desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer un texto que hace alusión al llamado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, en estos 7 versículos, hay 3 palabras que son las mismas, que es llamado. Y llamado significa en el griego kletos, que es llamado de Dios. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos llamó a andar en sus caminos? ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién nos convenció de pecado? ¿Quién nos convenció de juicio y de justicia? ¿Quién nos anima día a día a caminar en Él? ¿Quién nos anima a permanecer en Él? Está en Dios el deseo de que andemos en sus caminos. Y Él nos llama, toca la puerta, nos redarguye, nos anima, nos alegra, nos fortalece con su palabra, pero es Él el que nos llama. Por lo tanto, no busquemos en nuestros criterios o pensamientos que nos vamos a alimentar de la verdad. Nos tenemos que alimentar de Él, en su verdad, no en lo que entendemos que es su verdad, sino en la verdad de Dios, que está escrita obviamente, pero que también está y se hace viva por medio del Espíritu. Nuestro espíritu se alimenta del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si nos alimentamos diariamente con el cuerpo de Dios, no solamente vamos a deleitarnos y vamos a tener un espíritu vivo en nosotros y atento a lo que Dios nos dice. Yo sé que cada uno en la mañana, al menos eso hago yo, tomo desayuno, almuerzo, ceno, no sé ustedes, pero bueno, eso hago yo, mi costumbre. Quizá de repente hago una recena, no sé, parece que había cena y después recena, por ahí por los años 50, 60. Si alguno se acuerda, antes había una cena y después había una recena. Eso me contaba el abuelo de mi señora al menos. Comían como 5 veces al día más o menos. Pero si alimentamos el cuerpo, ¿por qué no también alimentamos el espíritu? ¿Cuántas veces alimentamos el espíritu en el día? Si alimentamos el cuerpo 3 veces, algunos 5, no sé. Eso era la costumbre. Ahora ya, digamos 3. Promedio 3. No nos compliquemos. ¿Cuántas veces en el día alimentamos el espíritu? Después nos quejamos de que Dios no está con nosotros, que no lo siento, que no me escucha. ¿En la noche? En la mañana. Qué bien, gracias Señor. Pero cuando me refiero a alimentar al Espíritu, me refiero a leer su palabra, a comer su palabra. Señor, dime qué leo hoy día. Puede ser en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Alimentarse de la palabra de Dios. Ya. ¿Cuántas veces a la semana nos alimentamos de la palabra de Dios? Además del domingo. ¿7 días? Todos los días. Gracias a Dios. Una vez al día. Ok. Cuando les pido que alimentemos el Espíritu, y es el deseo no mío, sino el deseo de Dios, es porque justamente el Espíritu más que nunca necesita que nos alimentemos de su palabra. Porque si no nos vamos a dejar llevar por nuestros propios criterios. O nuestro cuerpo se desconecta de Dios. Y necesitamos a Dios todos los días. En Isaías 41 dice así, y sugiero que lo lean completo, Isaías 41, en los versículos 8 al 10, por favor, Marcela.
8 al 10. Isaías 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Este es el 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, y con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? Pocas manos, son tan como timoratos. No sé si tienen miedo. Yo no los voy a retar, ¿eh? Yo, por favor, yo no reto a nadie, que yo estoy ya hablando la palabra. ¿Y por qué nos declaramos amigos de Dios? ¿Por qué no se ha revelado? ¿Algo más? Porque somos sus hijos. Bueno, si usted lee Juan 15, va a leer que Juan escribió algo que está puesto en ese capítulo muy hermoso. Llama a sus discípulos sus amigos. ¿Y por qué los llama amigos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué los llama amigos entonces? ¿Si se acuerdan? Porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. Él nos declara sus amigos. Así que somos amigos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos declara sus amigos. Amén. Así que Dios nos escogió, Dios nos predestinó y Dios nos llamó a ser sus siervos, sus amigos, sus hijos. Y Dios nos ha llamado no para fracasar o para caer. Dios nos ha llamado a una vida de gloria en Él. Finalmente, y para cerrar este texto, quisiera que leyéramos Juan 15, del versículo 4 en adelante. Dios no nos ha llamado para fracasar, pero es necesario alimentarnos de Él y permanecer en Él. Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Permaneceremos en Dios esta semana? ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días. ¿Cuántas veces en el día? Todo el día. Perfecto. Para permanecer todo el día en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer, alimentar el espíritu. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Así que tenemos que alimentarnos de su palabra y a la vez orar. Hermanos, esto es más simple de lo que entendemos o vemos. Permanecer en Dios es estar en contacto con Dios todo el día. Y no solamente, Señor, gracias, te bendigo, amén, bendíceme más, amén. Yo he escuchado oraciones. Es, Señor, guíame.
¿Qué hago, Señor? ¿Por dónde voy? Muchas veces nos olvidamos de Dios en el camino, en la calle, como si Dios no estuviera ahí. ¿Y dónde está Dios? Está aquí, y está contigo, y está conmigo. Nos olvidamos cuando vamos a comprar, y lo que vamos a comprar. Nos olvidamos de que está ahí cuando estamos tomando decisiones. Y es tan simple, es tenerlo presente en cada momento del día. Cuando voy a responder con cierta molestia, Dios está ahí. Cuando escucho la reprensión de mi hijo, que me dice que estoy equivocado, que me tengo que tomar los medicamentos, o que tengo que acostarme temprano porque me hace bien, ¿qué debo hacer? ¿Cómo? Anda a acostarte tú mejor, tú eres mi hijo. Es la voz de Dios. Cuando estoy en silencio tomando una decisión incorrecta y la conciencia me dice, cuidado, es la voz de Dios. Permanecer en Dios es estar alineado con Dios en toda decisión. Por eso los quiero invitar a que oremos y busquemos permanecer en Dios desde ahora y para siempre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tienes compasión de nosotros. Porque tú nos recuerdas bien siempre tus promesas, tus instrucciones, Señor. Las palabras de tu Hijo amado Jesús siguen resonando hoy después de 2000 años y son tan eternas y tan verdaderas y se hacen viva en esta mañana, Señor, en este tiempo de culto. Gracias, Padre, por las palabras de tus profetas, porque son tus palabras, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos rescataste desde tierras lejanas y nos hiciste parte de un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Unidos en un mismo espíritu, por una misma sangre, que es la derramada por tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu verdad preciosa que permanece todos los días y para siempre. Gracias, Señor, porque la tierra será removida, pero tu palabra permanecerá eternamente y para siempre. Bendecimos tu nombre en este día y rogamos para que permanezcamos en ti hoy, mañana y los días que vendrán, porque necesitamos de ti, Señor. Tú nos has llamado a permanecer en ti todos los días. Incluso más, tú has ofrecido como promesa que podemos pedir todo lo que queramos si permanecemos en ti, y lo que pidamos se cumplirá. Señor, queremos pedir y pedir en tu Espíritu Santo por las cosas que a ti te agraden, Señor, por el interés tuyo, Señor, en tu obra, en nosotros. Rogamos y pedimos para que tu Espíritu Santo nos siga animando, redarguyendo, Señor, exhortando y fortaleciendo durante los días que vengan. Y cuando seamos reprendidos por alguno de nuestros seres queridos, familiares, hermanos o amigos, podamos escuchar tu voz en esa tensión, porque son tus juicios para nosotros. Y tus juicios nos hacen bien, nos animan, nos hacen estar cercanos a ti, permanecer en ti, Señor, estar libres de toda soberbia, de toda maldad, de toda inmundicia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tus juicios, porque son más puros, Señor, que la miel, y más dulces que la miel, y más que la que destila del panal. Gracias por tus juicios, Señor, porque son verdaderos, y tus juicios son más deseables que el oro, y que el oro afinado. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, en este día, y que todo lo que digamos, todo lo que hagamos, sea grato delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.